Buenos días, ¿no? Ya perdí la noción del tiempo. Buenos días a todos. Estábamos muy cómodamente charlando, ¿no? A mí me gusta mucho más pensar conversando, ¿no? Pensar con las personas que me escuchan o respondiendo preguntas. Por lo tanto, voy a hablar un poco y después vamos a abrir para un diálogo, ¿no?, con el público. Voy a empezar muy brevemente haciendo un comentario sobre la dificultad de pensar teoría, de generar conceptos, de formular categorías y conceptos desde acá, ¿no? Y las razones por las que viajo, ¿no? Porque allá en Brasilia, donde trabajo, siempre, pero ¿por qué viajas tanto? ¿Por qué? Porque es un sacrificio también, ¿no? Pero la cosa es que cuando uno es un teórico, cuando uno piensa en términos de categorías, de formulación de conceptos desde acá en nuestro continente, solo cuando uno las lleva de cuerpo presente, ¿no?, con el esfuerzo de ir a contar lo que está pensando, uno consigue ser leído. O sea, a lo largo de las últimas 2 décadas, yo creo, de una forma intuitiva he percibido eso y he caminado por muchísimos lugares contando lo que estoy pensando. Cuando un autor escribe desde el norte, ¿no?, con sus ideas ruedan hacia el sur casi sin esfuerzo ninguno, ¿no?, porque por la legitimidad que les da la división mundial del trabajo intelectual, que es una realidad constatable, poderosa, ¿no? La teoría, el formular conceptos, categorías, modelos de explicación para la realidad es un poder extraordinario. Por lo tanto, es muy difícil conseguir hacerlo y conseguir algún grado de influencia y de circulación de ideas desde acá, porque es un campo más custodiado, yo creo hoy, que la propia invención de tecnología, o igual. O sea, porque ¿quién consigue pensar de una otra forma la realidad? Reformatea el mundo y reconduce la historia. Entonces, por eso todos debemos intentar romper ese bloqueo, romper el bloqueo que existe con relación a pensar aquí. Pues es un problema muy serio la forma inclusive en que enseñamos en nuestras universidades, ¿no?, porque enseñamos a nuestros estudiantes que el papel que ellos tienen es aprender. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El aprender, o sea, la información, es una actividad medio, pero el fin es pensar a partir de nuestra propia posición en el mundo. Y eso no lo enseñamos. Al contrario, a veces nuestro papel como profesores, yo lo viví y quizás lo reproduje durante algunos años, hasta que me di cuenta, es permanentemente desautorizar, ¿no?, los intentos de la gente pensar, de los jóvenes, pensar su propia realidad. Y yo creo que el primer papel de un profesor es, en primer lugar, el papel de autorizador, de autorizar. La relación entre la palabra autor, autoría y autorización es intensa, ¿no?, lo dice la propia raíz de la palabra. Entonces, un profesor desautorizador es un profesor que es solamente un portador de información y un divulgador de información, y que les dice a sus estudiantes que no es para ellos el papel de pensar. Entonces, por eso el viaje, por eso venir, por contar ideas, hablar de ideas, conversar de ideas y autorizarme a partir de un determinado momento a pensar yo misma, que es lo que intento también pasar para mis estudiantes todo el tiempo. El otro gran tema con la cuestión de la teoría es la cuestión de la neutralidad. A partir de un determinado... Mi generación, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, en los años 70, cuando empecé mi vida en la universidad, pensábamos que la neutralidad era una mala palabra, ¿no? O sea, que uno tenía que tener posición y que la academia, o sea, el trabajo académico era para transformar la sociedad, era siempre político. Después vino un periodo en las inmediaciones de la caída del muro de Berlín, en el que este marxismo crítico, antisistémico de mis años de estudiantes,
fue muy rápidamente sustituido por lo que llamo en la introducción de mi libro La nación y sus otros, por un weberianismo panfletario, ¿no? Que trajo militante. ¿Por qué? Porque un weberianismo panfletario militante en el sentido de decir, no, los académicos tenemos que abstenernos de posición y tenemos que ser neutrales, la ciencia es neutral. Yo lo viví de una forma muy dramática, ¿no? Inclusive en Europa, ¿no? Cuando me encuentro con todo un paradigma, toda una forma de estar en la academia, de ser universitaria, totalmente diferente a la que había sido mi formación en la Argentina al partir. Y luego, muy recientemente, entendí algo, ¿no? Lo convivo con mis colegas de universidad en Brasilia, con los que fueron mis colegas durante 25 años en el Departamento de Antropología, cuando luché por las cotas, como fue dicho aquí, cuando fui coautora de la primera propuesta de ingreso y permanencia de estudiantes negros en un país como Brasil, que es la mayor nación africana después de Nigeria, ¿no? En términos numéricos, ¿no? De números absolutos de población con el trazo de la afrodescendencia, hoy en día 53%, ¿no? Unos 100 millones de personas. Entonces la universidad era blanca, completamente blanca. Cualquier universidad, inclusive la universidad en Bahía, en Salvador, que es un estado, una provincia totalmente negra. Entonces ahí empezamos una lucha que fue terrible, que fue difícil, porque democratizar racialmente la universidad brasilera no es lo mismo que democratizar racialmente la universidad en Estados Unidos, donde la proporción de la población afrodescendiente es del 13%. En Brasil es más de la mitad, o sea, significa modificar la nación. Entonces, en ese momento, claro, la primera respuesta era no, pero la neutralidad científica, ¿no? O sea, el argumento de este weberianismo panfletario de que les estoy hablando. Entonces, lentamente comienzo a darme cuenta que ahí hay un gran engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer paso de toda investigación, de todo trabajo científico, es la pregunta. Y la pregunta que le colocamos al mundo es siempre una pregunta interesada. O sea, una propuesta de investigación que en el contexto que el campo que va a observar quiere observar dónde está el poder, cómo actúa el poder, o sea, las relaciones de poder en ese campo, es totalmente distinta, para dar un ejemplo, que una pregunta investigativa, que un proyecto de investigación que quiere ver cómo una sociedad se mantiene en equilibrio y prosigue su historia a pesar de las tensiones, o sea, en un grado relativo de equilibrio y armonía. Por ejemplo, son preguntas diferentes. Las dos son importantes. Uno no elige una teoría u otra porque es mejor la teoría. No hay una teoría mejor que otra. Todas las teorías iluminan algún ámbito de la realidad. Todas las teorías se basan en preguntas. O sea, son constituidas a partir de preguntas que proponen iluminar algún aspecto de la realidad. Entonces, toda pregunta teórica es interesada y por lo tanto es plenamente arbitraria y por lo tanto es plenamente política. El segundo momento es el momento de la observación. Y en ese segundo momento, sí, la objetividad científica es importantísima. O sea, los defensores del weberianismo panfletario, con los que me he enfrentado durante décadas, funden dos momentos de cualquier investigación en uno solo. El momento de la pregunta, el momento donde elijo teoría, ¿no? Ya adulta, no porque un profesor me cae más simpático que otro, sino porque libremente formada, autónoma, digo no. Esta teoría se dirige más a responder mis preguntas. Pregunta por lo que yo quiero preguntar. Eso es político, es interesado. Y luego el momento de la objetividad científica, sí. De la observación del mundo con el mayor grado de abstención y neutralidad que nos es posible. Y luego un tercer momento, que es el último que descubro, justamente es el subtítulo de este último libro, Una antropología por demanda. Entonces, en este tercer momento es responder con nuestros resultados de investigación a las preguntas del mundo hoy, a las preguntas que
el mundo quiere ver respondidas hoy, que es un ejercicio que hacemos muy poco, sobre todo los antropólogos, y que mi disciplina, por lo menos en Brasil, que es el país que más conozco, se ha ido transformando en una disciplina cada vez más técnica, más de especialistas. El etnólogo no habla con el que estudia las religiones o las tradiciones afro-brasileras, el que le interesa antropología y derechos humanos habla muy poco con, en fin, los campos dentro de la propia disciplina son de especialistas y se vuelven técnicos en este sentido, de que producen conocimiento, pero sin una conciencia clara o una noción muy clara de a quién está destinado. Entonces, la elección de un destinatario, la elección de un receptor es el tercer momento. O sea, ¿quién me pregunta? ¿Quién me propone preguntas? ¿Y a quién le respondo? Entonces, en el libro me expando más en ese tema, mostrando en lo que sería una disciplina social de las ciencias sociales a pedido, ¿no? Me expando mucho más comparando con las formas anteriores, la diferencia con una antropología aplicada, por ejemplo, o la diferencia con la fase posmoderna, de la especularidad, de la reflexividad, de una antropología, de un antropólogo que practica la reflexividad con sus resultados. Es otra cosa, es simplemente la idea de que existe un interlocutor y que lo podemos elegir, que podemos elegir quién nos dicta las cuestiones de interés para el presente. Entonces, dicho esto, les cuento que he venido trabajando durante tiempo sobre las cuestiones de género, violencia de género y también sobre el tema racial, la discriminación y las luchas contra el racismo. Y que la perspectiva que más me ha ayudado, o sea, que he adoptado como mía, con inflexiones que son mías también, sí, no como dogma, no como el pertenecimiento a un club de iniciados, o sea, tiene un aspecto en algunos autores, la disciplina de la perspectiva de la colonialidad del poder y del análisis decolonial, la perspectiva decolonial. Para algunas personas tiene algo, ha sido fetichizada como un discurso, un conjunto de palabras que hablan una gente que pertenece a una logia de iluminados, de iniciados. Este aspecto no me gusta, es un aspecto que contamina la grandeza de esta perspectiva y que no tiene nada que ver conmigo y tampoco tiene nada que ver con quien considero ser su más importante autor, formulador para nuestro mundo latinoamericano, que es Aníbal Quijano, que es un autor que a partir de un momento empiezo a estudiar en profundidad, lo cual no ha sido fácil porque su obra, después justamente a partir de ese interregno, a partir de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, del fin de la división bipolar del mundo, él se liberta de una sociología que llamaríamos formal, de publicación de libros, de la perspectiva de la dependencia, de la cual era un miembro, alguien que contribuía al pensamiento de la dependencia en una de sus variantes, pero digamos como un sociólogo, lo que llamaríamos un sociólogo convencional. Él se liberta y empieza a pensar de una forma suelta, ¿no? Que para mí fue también muy inspiradora, empieza a soltar, como él dice, soltar papeles para aquí y para allá, hablando de lo que le interesaba hablar, y esos papeles ruedan en el mundo y solo muy recientemente han sido compilados en una edición de Claxo, que la compiló, que la preparó un antiguo estudiante mío, y que está en internet, que es un libro muy grande, así enorme, con los 3 periodos de la obra de Quijano: el periodo mariateguista, después el periodo de él como un sociólogo de la teoría de la dependencia, y después su encaminamiento hacia ya la ruptura con los dependentistas para decir que la exclusión, o sea, la migración del campesinado a la ciudad y la exclusión permanente de una parte de la población es estructural y es una característica de la fase del capital en los años 70 y 80 y no va nunca a ser desmontada, o sea que la exclusión es estructural de la historia del capital, que esa fue su fase anterior, y después escribir
sobre la colonialidad del poder. Naturalmente hay ahí una influencia de diversos autores que han escrito sobre el mismo tema antes que él, muy especialmente los autores del Caribe, ¿no? Fanon, ¿cómo se llama? El del discurso colonial, Césaire. Exacto, hay una influencia, pero él lo escribe a partir de una perspectiva sobre todo andina, porque es un autor andino que vive la mayor parte de su tiempo en Perú, que no ha abandonado el Perú de forma definitiva en ningún momento, a no ser por breves periodos de exilio o para dar algunos cursos cortos en países del centro, y a pesar de infinitas ofertas de volverse un catedrático en universidades importantísimas del mundo, nunca lo aceptó y permaneció en Lima, permaneció en su lugar, pensando su lugar y entre sus amigos. Ese es un autor, por ejemplo, que conversa pensando y que piensa en conversación. Entonces, por varias razones que son simultáneamente de la formulación muy perfecta de la perspectiva de la colonialidad, que es, digamos, el primer capítulo del libro que acaba de ser citado, donde es una especie, es la única vez en mi vida que hago una exégesis, ¿no? Que hago un análisis, un pequeño manual sobre el pensamiento de un autor, porque en ese momento lo pensé necesario y después salió la gran obra de la Claxo, mostrando la cantidad de inversiones, el cambio de paradigma y cómo lo recoloca uno parado de otra forma frente a la historia, el pensamiento de Aníbal. Y le permite a uno entonces sí entender la historicidad de la raza y la historicidad del patriarcado. Entonces, muy brevemente voy a pasar revista a esto que acabo de introducir. Y después abrir para las preguntas. ¿Cómo lo hace? ¿No? ¿Cuál es la primera inversión, ¿no? Que junto con Wallerstein publican en los 500 años, ¿no? En un texto conjunto en que Wallerstein accede a la idea, concede verdad, digamos, concede autoridad a esta idea de Quijano de que el sistema mundo, o sea, la propia organización del mundo a partir del capitalismo, solo puede ocurrir después del evento americano. O sea, que la colonia precede a la modernidad, al capitalismo, o sea, va a construir modernidad, capitalismo y desarrollismo, pero que es necesario primero, el primer evento colonial, que es el encuentro de unos barquitos del mundo de allá con estas costas del lado de acá, y lo digo de esta forma porque no puede ser narrado de ninguna otra forma. O sea, Quijano nos muestra que, que toda narrativa con la que podemos relatar el evento del encuentro, de la conquista y la colonización, no puede hoy en día ser hecho, toda narrativa no puede ser construida sino con términos, con palabras que son posteriores al evento. Inclusive uno mismo, con toda esa prevención, acaba hablando muchas veces del descubrimiento. Un descubrimiento donde el descubridor no existía y el descubierto tampoco, porque no existía España. España se va constituyendo, se va armando, va conquistando los territorios del sur de la península, lo que no es una reconquista, o sea, una cantidad tan grande de equivocaciones, ¿no? Que uno cae tardíamente, ¿no? Solo cuando estuve en la mezquita de Córdoba me di cuenta de que me habían contado un cuento, porque no existe ninguna invasión de 9 siglos. Si existiera una invasión de 9 siglos, acá vamos bien todavía podemos, porque llevamos 5 solamente, ¿no? Darse cuenta de esos cuentos, ¿no? Que hemos aceptado con tanta facilidad. Entonces, el mundo árabe, mediterráneo, en España no fue un mundo invasor, sino que eran los pobladores de ese espacio físico. España no existía porque solo se va constituyendo simultáneamente con la Constitución, con la emergencia de América como una entidad, o sea, como una categoría que describe un continente. Y infelizmente todas las narraciones sobre ese proceso las hacemos desde el presente, que no se parece en nada al momento en que sucedió. Entonces Quijano dice,
la modernidad misma, además de lo que ya había dicho Marx, en el sentido de que sin las minas americanas, sin Potosí, no hubiera podido realizarse la acumulación originaria, o sea, no hubiera tenido el paso inicial, el proyecto histórico del capital, o sea, dependió de las minas americanas y del trabajo indígena y africano y negro. La posibilidad de esa acumulación que da el paso inicial del proceso de la acumulación capitalista. También la modernidad, y esa es una idea de Quijano que a mí me parece fascinante, no puede realizarse, constituirse de verdad, sino a partir del evento americano. ¿Por qué? Porque en Europa existían invenciones, existían descubrimientos científicos, ¿no? Pero todo descubrimiento científico y toda invención tecnológica era siempre validada, permitida desde un pasado. O sea, la permisión, o sea, el valor de lo nuevo, la aceptación de la innovación, no era por su propia calidad de novedad o de descubrimiento o de invención, sino por su validación a partir de la lectura bíblica y a partir de la llave de la iglesia. O sea, la iglesia era que autorizaba el camino de los descubrimientos y las invenciones. Cuando, dice Quijano, cuando emerge América en la faz del planeta como una entidad nueva y en un tiempo brevísimo de 100 años se reorganiza la episteme, o sea, se reorganiza toda la forma en que la humanidad se ve a sí misma, muy rápidamente, aparece un valor que no existía, que es el valor como validador, como caución, como fuente de validación, el valor del descubrimiento. Entonces, todas las acciones humanas pasan a ser leídas desde el futuro y ya no desde el pasado. Y eso es la modernidad. No existe espíritu de lo moderno, no existe espíritu de la modernidad, sino hay ese cambio, ese giro de la validación desde el ancla del pasado a la construcción del futuro. Modernidad es futurista por definición. Entonces ese cambio es un cambio solo posible a partir del evento que pasa a ser llamado evento americano, porque tampoco América existía. Una cantidad de entidades de la episteme, o sea, de elementos de la cognición humana que se forman muy rápidamente en un periodo muy corto de tiempo y que si los percibimos hoy nos llevan a ver la historia de otra forma, porque él dice América inventa Europa. Por eso su perspectiva es muy distinta a la perspectiva postcolonial, donde están muy cerca los países de los pensadores postcoloniales de la administración ultramarina, de la administración británica o francesa, y su problema es postcolonial, o sea, la colonia está ahí. En nuestro caso, Quijano dice, no entiendo qué es lo postcolonial, porque nosotros, la administración metropolitana se fue de nuestras costas hace mucho tiempo, pero la estructura colonial del mundo nunca fue abandonada. La estructura colonial de nuestras subjetividades nunca fue revisada, nunca fue modificada. ¿Y qué es lo que está en el centro de la estructura colonial de nuestra subjetividad? Para Quijano es la raza. O sea, la raza es el concepto clave de la perspectiva de la colonialidad del poder. No hay otro. Todos los otros son secundarios con relación a una organización racial del mundo. Donde, y esta es una definición preciosa, sintética, que está en una línea de este autor que estoy citando, pero nos interesa mucho porque él lo va a decir para la raza, pero también exactamente el mismo tipo de estructura se le puede dar a la definición del patriarcado. Presten atención. Para Quijano, la raza es una invención colonial. Antes del proceso de la conquista existían guerras xenofóbicas, guerras contra el bárbaro, el otro tribal, guerras tribales, guerras nacionales. Existían varios tipos de guerras y prevenciones y formas de esclavitud, inclusive, del otro como otro. Pero la raza, dice él,
tiene una diferencia fundamental porque la raza es la utilización de la ciencia para marcar al otro. Entonces, es la atribución de una biología a la desigualdad. Y eso en cuanto tal, la biologización de una desigualdad creada por un proceso de guerra, de conquista, es nuevo en el planeta y es la definición de raza en la perspectiva de la colonialidad del poder. Entonces la raza es central porque es la manera en que se va a biologizar la opresión, la expropiación, o sea, la atribución de menos valor a determinados cuerpos y a los productos y saberes que esos cuerpos racializados producen. Y eso no afecta a una parte de nuestras poblaciones. Esto es muy importante enfatizarlo, porque hay algunos de nosotros, inclusive la mayor parte de las personas presentes en esta sala y yo también, que cuando jugamos los campeonatos nacionales, las jugamos como blancos. Pero cuando jugamos los campeonatos internacionales y vamos a París, como suelo decir, en París somos todos Fanon. Nadie, ninguno de nosotros en esta sala es blanco. Y quien dice que es mentira esto que estoy diciendo es porque se engaña, porque no tiene espejo. O sea, todos nosotros, independientemente del color de la piel o de la nacionalidad de nuestros abuelos, cuando pisamos el terreno del norte, somos emanaciones, somos impregnas. Nuestro cuerpo es un paisaje y el paisaje que nuestro cuerpo es un paisaje colonial. Entonces la raza tiene esta característica plenamente histórica y plenamente relacional. Esa es la gran colaboración, la gran contribución de la perspectiva de la colonialidad del poder. O sea, no es biológica. Por eso un brasilero puede decir, pucha, subí en el avión blanco y bajé en Argentina negro. O subí en el avión blanco, todos nosotros subimos en un avión blanco y bajamos en París negros, fanones, porque nuestra corporalidad es una corporalidad del mundo colonial. Entonces eso es muy importante porque realmente nos recoloca en el mundo con otras alianzas, con otras lealtades y con otra perspectiva y con una verdad mayor. Una verdad mayor. Esto no es muy distante de lo que las feministas acaban, Judith Butler y compañía, acaban también diciendo para el género. El género no es otra cosa que la atribución de una biología a una desigualdad. O sea, hay una inversión importantísima ahí de lo que consideramos primero y después, del orden de la atribución, ¿no? Y las definiciones podrían ser exactamente iguales. Entonces, él dice, a partir de ese evento y en un periodo cortísimo de tiempo, sociedades que son inmensamente diferentes entre sí, sociedades, grandes imperios de 1 millón de personas o más, yo en números soy muy débil, y sociedades tribales pequeñas, los pigmeos, por ejemplo, en el África, pasan a ser los negros, todos por igual, todos son negros. Lo mismo pasa con nuestro continente, o sea, sociedades con una alta sofisticación tecnológica y urbanística, lo que no significa sofisticación en total, porque otras tienen una gran sofisticación cosmológica. Hay varios tipos de sofisticaciones, varios tipos de complejidades.